Vaya carrerón hemos visto en Silverstone. La previsión meteorológica se cumplió y hemos visto una carrera con muchísima acción en pista. Por este tipo de carreras es por lo que amamos este deporte. Así que vamos a contaros qué es lo que ha sido este Gran Premio de Gran Bretaña. Vamos a dar comienzo porque hay muchísimas cosas que comentaros. Con un Gran Premio de Gran Bretaña que, fijaros, había unos nubarrones muy a lo lejos, iban a llegar a lo largo de la carrera, pero en el momento de comienzo iba a estar en seco, así que todas las miradas estaban puestas en un Nico Hülkenberg, que empezaba sexto, clasificó muy bien. Por supuesto, Max Verstappen, que quería arruinar la fiesta británica partiendo desde la cuarta posición. Lando Norris, quizá la mejor bala que tenían los británicos, empezando tercero, y los dos Mercedes con Lewis Hamilton en segunda posición y George Russell en primer lugar. La vuelta de formación daba comienzo y estos eran los neumáticos que utilizaban, todos neumático medio, con la excepción de Zhou y Ocon, que salieron con blando, y Checo Pérez, que salía desde el pit lane porque ha cambiado motor, con el neumático duro. Las estrategias eran estas que nos las ponía Pirelli, pero realmente, como había posibilidad de lluvia, no se iba a cumplir esa estrategia que nos habían comentado. Por cierto, justo en la vuelta de formación, fijaros en el carril de entrada a boxes, y es que Pierre Gasly retiró el coche, tuvo un problema con la caja de cambios y no pudo ni siquiera completar una única vuelta. Así que la carrera daba comienzo con una salida muy interesante, muy fuerte, con una salida con muchísima acción, pero con mucha también seguridad por parte de todos los pilotos. Se mantuvieron las posiciones en los primeros giros, en las primeras curvas, hasta que Max Verstappen también, por culpa de que Lando Norris quedó bloqueado por Lewis Hamilton, conseguía por el exterior hacerle un adelantamiento bastante bueno, por lo que se ponía en tercera posición justo por detrás de los dos Mercedes. Pero la verdad que estaba siendo una salida muy tensa, con todos los pilotos muy cerca, haciéndolo bastante bien. Lando Norris en esa cuarta posición, justo por detrás de Verstappen, y fijaros que ya hemos avanzado hasta la segunda vuelta, donde Verstappen no tiene DRS con el piloto de delante, así que esto sería muy bueno para Lando Norris. Por la parte de atrás, deciros que Fernando Alonso ganó la posición a Albon, pero la perdió con Leclerc, así que se quedó en la misma décima posición. Y ya empezaban en la segunda vuelta a hablar acerca de la lluvia, como es en este caso a Lewis Hamilton, que le decían que llegarían aproximadamente 25 minutos. Vemos a Nico Hülkenberg, que estaba en este punto atacando a Charles Leclerc con el DRS, que también le había conseguido adelantar, y justo detrás suya estaba Fernando Alonso. Vemos a Lando Norris, que le van hablando acerca de lluvia y le daban una predicción bastante fidedigna a lo que ha acabado siendo, que era que íbamos a tener un breve periodo de lluvia, se iba a secar y luego un chaparrón más grande, así que veremos cómo acababa avanzando. También en el caso de Verstappen le decían la vuelta exacta, que esperaban que en la vuelta 16 hubiese lluvia. Vemos a Charles Leclerc, que en este punto está justo detrás del Lance Stroll utilizando DRS, pero sigue siendo incapaz de conseguir llegar, aunque gracias a ese DRS y después de varias vueltas intentando conseguirlo, al final, llegando a ese final de recta, pues tampoco acababa por conseguirlo. Le defendía muy bien Lance Stroll para mantener la posición, pero ya estaba ahí con un coche que claramente estaba siendo más y más rápido. Vemos en este punto a Daniel Ricciardo estar adelantando, aquí lo estamos viendo, a uno de los Sauber, en este caso era Valtteri Bottas, que a final de recta utilizando DRS conseguía hacerlo, y Kevin Magnussen también adelantaba a Esteban Ocon, que empezaba a sufrir con los neumáticos blandos. Vemos que aquí se conseguía meter por el interior. Esteban Ocon intentó volver a aparecer en la siguiente curva, pero nada, fácilmente pudo Kevin Magnussen, con más grip, pudo pasarle con bastante facilidad. La realización nos ponía el gráfico de que llegaría lluvia en 10 minutos, mientras estamos viendo ahora mismo a Lance Stroll todavía sufrir para mantenerse delante de Charles Leclerc. Y Lewis Hamilton en esa segunda posición. Ya vemos también en a Charles Leclerc que le comentaban que en aproximadamente 7 vueltas esperaban que hubiera un periodo de 10 minutos de lluvia, mientras que Sergio Pérez también iba haciendo adelantamientos y conseguía completar el adelantamiento en este punto frente a Valtteri Bottas. La lluvia que cada vez estaba más y más cerca, pero por ahora todavía se mantenían bastante estable. En estas primeras vueltas mantuvieron bastante las distancias y estuvieron ahora mismo corriendo, mientras que vemos aquí a Max Verstappen, que le comentaban que esperaba la lluvia aproximadamente en 5 minutos. Vemos que Verstappen estaba perdiendo más y más tiempo contra Lewis Hamilton, no estaba teniendo buen ritmo, y la primera parada llegaba, pero no fue para poner neumáticos de lluvia, no estaba todavía lloviendo, simplemente Zhou con el neumático blando tuvieron que cambiar a otro compuesto de seco, algo que desde luego no tiene mucho sentido lo que ha hecho aquí Sauber, porque la lluvia estaba por llegar. Y fijaros en Charles Leclerc, que ahora sí está muy cerca de Lance Stroll y conseguía completar el adelantamiento.
Lando Norris, que seguía estando muy cerca de Max Verstappen, cada vez lo estaba más, pero no conseguía tampoco adelantarle. Mientras que estamos viendo ya en este punto a George Russell, que preguntaba, que pedía por radio que le dijesen si empezaba a llover y si había algún problema con algunos pilotos, porque él estando primero no lo iba a ver. Mientras que Lando Norris, que seguía muy cerca de Max Verstappen, no lo conseguía hacer en esa recta de DRS, pero aquí ya llegando a Copse, Mago Chiveques está muy cerca cada vez más y aquí así, haciendo uso del DRS, conseguía hacer un adelantamiento bestial. El del piloto de McLaren, la grada se volvía loca, por supuesto, con este adelantamiento y conseguía ponerse en la tercera posición en la que había salido. Un adelantamiento muy bueno el que hizo, si nos subimos en la cámara on-board de Lando Norris, que se tiró desde bastante lejos para conseguir completar este adelantamiento y se ponía a perseguir a los Mercedes mientras empezaba a llover, y quienes habían dicho que iba a llover aproximadamente en la vuelta 16, que fue Red Bull, acertó de lleno, porque en este punto empezó a llover. Fijaros en los aficionados que se empezaban a poner también los chubasqueros, y vamos viendo también la diferencia de tiempo, porque Verstappen perdía tiempo contra Norris y era Piastri quien empezaba a llegar. Fijaros ya en esta cámara que encima se ve una gota de agua, eran ya condiciones intermedias, y Oscar Piastri con DRS se lanzaba desde más lejos aún que lo había hecho Lando Norris para conseguir finalmente adelantarle. Le hizo un amago Verstappen en la curva 1 de intentar adelantarle, pero no pudo, y ya vemos a Verstappen que le decían que ya empezaba a llover, pero que el objetivo era mantenerse con estos neumáticos para ahorrarse una parada porque se iba a secar. Así estamos viendo a Hamilton, que cuando empezaba a ver condiciones de seco, estas condiciones que le encantan al 7 veces campeón del mundo, y empezaba cada vez más a acercarse y acercarse, cuando Lando Norris también estaba más cerca, y Lewis Hamilton, usando DRS porque todavía se podía, conseguía completar el adelantamiento y se ponía líder de su gran premio de casa, hasta que ambos Mercedes cometieron el mismo error en la curva 1, yéndose largo, lo cual aprovechó muy bien Lando Norris, no solo para recortar el tiempo, sino para adelantar también a George Russell, ponerse en segunda posición. El DRS se deshabilitaba, pero en este punto estaba el McLaren volando, no le hacía falta el DRS para también conseguir completar el adelantamiento frente a Lewis Hamilton, y Lando Norris era ahora quien se ponía líder del Gran Premio de Gran Bretaña. En 20 vueltas los tres pilotos británicos habían liderado el Gran Premio, y no por diferentes estrategias. Aquí le vemos ponerse líder, pero es que el McLaren estaba volando, y Oscar Piastri, después de haber adelantado a Verstappen, hacía lo propio con un adelantamiento por el exterior bestial en este punto a George Russell. Fijaros cómo intenta Russell mantenerle el paralelo, pero no puede, se pone por detrás de Lewis Hamilton, que también empieza cada vez más y más a recortarle la distancia, hasta que finalmente en Mago Sibeques, fijaros lo cerca que está, y sale de ahí mucho mejor que Lewis Hamilton para al final, en la curva 16, conseguir completarle el adelantamiento. Vemos en este caso a Lewis Hamilton, que le comentan en este punto que podrían ya empezar a saltar a intermedios, pero que dijese que qué es lo que pensaba, y comentaba que no. También íbamos viendo algún error de, en este caso, Lando Norris, pero la pista ahora ya sí se secaba, y fijaros que sí que ha habido pilotos que han llegado a poner los intermedios. Era el caso de Leclerc, Checo Pérez y Guan Yu Zhou. Esteban Ocon también lo hizo, pero es que ya en este punto había vuelto a cambiar a los de seco. Fue un desastre, y ya eso arruinó la carrera de Leclerc y de Sergio Pérez. Fijaros en Charles Leclerc, en este punto ya está volviendo a empezar a llover, pero hay muy poca agua, pero es que Leclerc estos intermedios los iba a tener que cambiar porque los tenía totalmente destrozados y empezaban a ser doblados. Por cierto, Verstappen en estas condiciones seguía sufriendo, y fijaros que ahora mismo es Carlos Sainz quien tiene DRS con él, no está siendo capaz de alcanzarlo, incluso cometió un error, pero estaba sufriendo bastante en este punto Max Verstappen, que perdía casi 8 segundos de diferencia frente a los Mercedes, mientras que eran los McLaren los más rápidos, los que estaban liderando. Fijaros que Piastri encima le estaba recortando diferencia frente a su compañero de equipo, y llegaba al punto de hacer las paradas. Fijaros en Verstappen, que es el primero en hacerlo, y le seguía en la siguiente vuelta Norris. Reaccionó muy mal McLaren, porque en este caso vemos a Piastri que sí que continuó para no hacer una doble parada, pero en el caso, por ejemplo, de Mercedes, sí hicieron esa doble parada y les vino mejor. Hamilton paró, lo hizo justo también después George Russell, y no perdió tanto tiempo como un Oscar Piastri, que fijaros que está aquí entrando a boxes, y fijaros dónde está Norris ya habiendo parado. Perdió muchísimo tiempo Oscar Piastri pasando de estar segundo a salir finalmente en sexta posición. Es algo que obviamente en estas condiciones es lo que te toca.
pero si hubiera parado justo a la vez que el Norris seguramente no habría perdido tanto. Fijaros que además nos hablan ya de cuándo va a acabar la lluvia, que nos comentan en 15 minutos, y también pues Sergio Pérez nos ponía en esta parada porque además fue bastante mala, volvió a entrar para poner ahora otros neumáticos intermedios y encima se le quedó estancada la rueda trasera. Vemos a Max Verstappen que empezaba ya a quejarse acerca de la degradación y acababan de poner los neumáticos intermedios, pero que se estaba degradando muchísimo, mientras que en este punto vemos como a Lewis Hamilton le comunican que está empezando a llover, que está dejando de llover ya en este punto, pero claro, se había llovido bastante y la pista se iba a mantener mojada durante bastante tiempo. Nos enseñaba la realización además una imagen de Max Verstappen acerca de sus ruedas que estaban bastante desgastadas, y en la vuelta 34 George Russell entraba y tenía que abortar. Esto fue por un problema en el sistema de agua, tenía que retirar el monoplaza. Desgraciadamente, con lo bien que lo había hecho, el poleman no podría finalizar la carrera de su Gran Premio de casa. Aquí es donde le comunicaban a Hamilton que, para su información, que su compañero de equipo había abandonado por ese problema. Vemos errores de Magnussen, la pista estaba bastante delicada en este momento y fijaros el trompo que cometió en esta curva. 6 minutos que nos quedaban únicamente ahora mismo de lluvia en este punto, y Hamilton que empezaba a recortar ahora distancia a Lando Norris. Estaba cada vez más cerca cuando el sol salía y ya se empezaba todo a secar, y este también fue un momento muy clave. Los primeros neumáticos blandos, los primeros neumáticos de seco empezaron a llegar, con un Kevin Magnussen siendo de los primeros en hacerlo, y Hamilton reaccionó muy rápido. Hamilton y Verstappen pararon ambos en la misma vuelta, mientras que Norris, fijaros que ha seguido fuera. Verstappen puso duros, Hamilton puso neumáticos blandos, y esto además también fue definitorio porque a Norris le preguntaron en esa vuelta, que ya iba a perder tiempo, que qué neumático quería poner. Tenía un neumático medio nuevo que hubiera sido perfecto, pero Lando Norris paró y puso un neumático blando para poder pelear contra un Lewis Hamilton que le había hecho un undercut y se ponía líder a falta de 12 vueltas y con 2 segundos de diferencia frente a Lando Norris. Vemos en este caso que a Hamilton se lo comunicaban, que Norris tiene el mismo compuesto, es decir, no va a tener ventaja contigo hacia el final, y decía Hamilton, dejádmelo a mí, que en este momento, cuando ha vuelto a decir esto Hamilton, he sentido una sensación de hacía mucho que no veíamos a este Hamilton liderando, el dejádmelo a mí, que yo me encargo, que la verdad me ha traído muchísima nostalgia. El DRS se volvía a habilitar porque ya estaba completamente en seco, y fijaros en un Verstappen con neumáticos duros recortando diferencia frente a Norris, que lo de Verstappen ha sido una absoluta barbaridad en este momento de la pista. Con el neumático duro iba marcando vuelta rápida tras vuelta rápida, y encima el neumático blando iba empeorando hasta el punto de que, fijaros, aquí ya está a 2 segundos de diferencia, mientras que a Verstappen le comunicaban que tanto Hamilton como Norris estaban ya teniendo síntomas de degradación. Veíamos a Andrea Kimi Antonelli en el box de Mercedes, Hamilton que nos ponían este gráfico de está buscando su 9ª victoria en el Gran Premio de Silverstone, y Verstappen que ya estaba cada vez más cerca, 1 segundo con 4 de diferencia en este punto. Todavía no tenía DRS, pero no tardaría mucho hasta la siguiente vuelta, que ya sí que estuvo a menos de 1 segundo de diferencia. Esto era lo que estaba consiguiendo recortarle, 4 décimas en la última vuelta había sido capaz de conseguirlo. La primera vez con DRS conseguía acercarse muchísimo, y ahora ya sí, en la salida de Magos Chiveques contando con DRS, la verdad que Norris aquí fue un pasajero, se metió por el interior para intentar defenderle, pero es que no pudo hacer nada para detener a Max Verstappen, que se ponía en segunda posición. McLaren vuelve a tirar una carrera, y ahora estaría la duda, ¿podría Verstappen arruinar la fiesta británica? Porque se ponía en esa segunda posición. Nos repetían ahora mismo el adelantamiento, que es que la verdad no tuvo mucha complicación, sinceramente, no tuvo nada que hacer en este caso Lando Norris, y nos enfocaban a Lewis Hamilton, 2 vueltas y 3 segundos de ventaja que tenía Hamilton sobre Max Verstappen, y le iba a ser suficiente por muy poquito, pero Verstappen no era capaz de conseguir recortar. Fijaros lo que ha caído Norris, que está ya aquí a 4 segundos de diferencia frente a Verstappen, pero Hamilton pudo aprovecharse que en el momento en el que Verstappen trataba de adelantar a Norris, pudo gestionar un poco más los neumáticos, y en la última vuelta no iba a ser capaz Verstappen, que ya conseguía reducir a menos de 2 segundos, pero no era suficiente. Lewis Hamilton, después de 2 años de sequía, volvía a ganar
un gran premio de Fórmula 1. No lo hacía desde Arabia Saudí 2021, ha tenido que ser en Silverstone 2024, donde Lewis Hamilton vuelve a estar en lo más alto del cajetín del podio. Todo el mundo, por supuesto, quería aparecer ahora al lado de Lewis Hamilton. Una victoria súper emocional, la victoria 104. Cualquier victoria de Hamilton, por supuesto, es histórica porque sigue aumentando del piloto que más victorias tiene en Fórmula 1, pero es que encima, después de 2 años sin conseguir una victoria, ha sido aún más emocional. Por cierto, vuelta rápida de Carlos Sainz, que se la ha llevado, que puso neumático blando, Norris, que fue a felicitarle, y la radio fue espectacular con ese Get in there, Luis, que hacía muchísimo, por supuesto, que no sonaba desde 2021, y Lewis Hamilton llorando a moco tendido como no ha llorado en ocasiones cuando ha ganado títulos. Ha sido una victoria súper emocional, lo ha celebrado por todo lo alto, por supuesto ha recogido una de las banderas, ha tardado muchísimo incluso en salir del coche porque es que estaba llorando Lewis Hamilton con esta victoria 104 de Lewis Hamilton. Los resultados fueron los siguientes, con Hamilton volviendo a estar en lo más alto de una carrera, Lewis Hamilton, que lidera, consigue ganar esta carrera, Verstappen, que queda segundo, y Norris tercero. Este ha sido el podio del Gran Premio de Gran Bretaña, que por cierto es el mismo del año pasado, lo único que en un orden diferente. Siguen Oscar Piastri, que ha quedado cuarto, con Piastri, que la cagó bastante McLaren, luego no ha quedado tan lejos finalmente. Quinta posición para Carlos Sainz, segunda carrera consecutiva de Nico Hülkenberg, quedando sexto. Séptimo Lance Stroll, octavo Fernando Alonso, de quien por cierto ahora queremos hablaros. Novenos Alexander Albon, y décimo, cerrando las posiciones de puntos, Yuki Tsunoda. Fuera ya de las posiciones de puntos nos encontramos a las puertas de ellos Logan Sargeant, que se ha quedado muy cerquita, Magnussen decimosegundo, Ricciardo decimotercero, Leclerc decimocuarto, habiendo llegado a ser doblado, Bottas, Ocon, Checo, que ha sido doblado hasta en 2 ocasiones, y Guan Yu Zhou siendo el último piloto. Luego nos encontramos a Russell y a Gasly siendo los pilotos que han abandonado. Este ha sido el resumen larguísimo del Gran Premio de Gran Bretaña, pero es que ha sido una carrera apasionante. Vamos a poneros también los gráficos que siempre hacemos, en cuanto a, aquí estamos viendo los sectores, que realmente en carrera no me gusta traeroslo porque, por ejemplo, Alonso pues ha podido guardar un neumático en el primer sector, Carlos Sainz ha puesto un neumático blando al final y por eso ha podido marcar mejores tiempos, pero bueno, para que nos hagamos una idea un poco de lo que ha sido. También en cuanto a velocidades puntas, que esto me ha parecido muy interesante porque, por ejemplo, los Aston Martin han sido bastante complicados de adelantar porque tenían velocidades puntas muy altas, sobre todo fijaros en el speed trap. Y ya para finalizar, así es cómo ha quedado el mundial, tanto de pilotos como de constructores después de esta carrera, con un Verstappen que no es quien más puntos saca, pero sí consigue seguir aumentando la diferencia frente a Lando Norris. Piastri, que supera a Sergio Pérez, Russell, que estaba muy cerca, pues todavía no lo ha acabado haciendo, Hamilton, que se acerca muchísimo a su compañero de equipo a un único punto, y Stroll, que vuelve al top 10, Hülkenberg, que también supera a Yuki Tsunoda. En cuanto a la clasificación del mundial de constructores, no cambian posiciones, pero Haas vuelve a sumar una grandísima cantidad de puntos, lo cual casi que podría asegurarles ahora mismo la 7ª plaza. Dicho esto, hay ciertas cosas que quiero comentaros, y por parte de McLaren vuelve a tirar una carrera, porque hoy no lo gana Lando Norris por problema de Norris y por problema de McLaren en general. No es solo del muro de McLaren, esto ha sido problema de McLaren en general, porque Norris ha tenido ahí factor de decisión. A Norris le han dejado elegir qué neumático quería escoger al final, que ahí ya hay un error de McLaren. No tienes que dejarle al piloto escoger. Si crees desde luego que el medio es el mejor, que lo ha demostrado porque Piastri ha usado el medio y ha sido el mejor compuesto que podían utilizar, tenías esa ventaja de tener un medio nuevo que no todos lo tenían, no lo tenía Mercedes ni Red Bull, úsalo. No puede ser que a Norris le preguntes qué neumático quieres poner para defenderte de un Hamilton que te iba a adelantar. Por lo menos trata de conseguir tener ventaja al final. Y no, por eso encima has perdido incluso la 2ª posición. Ya no es el hecho de que hayas parado una vuelta más tarde de lo que se debería. Eso puede llegar a ocurrir. Pero es que la decisión ha sido un error lo que ha tomado en este caso McLaren. Así que otra carrera más que pierde, y es que el punto está en que encima Norris no recorta diferencia a Max Verstappen. En el Mundial de Constructores lo llevamos muchísimo tiempo diciendo, no solo desde que McLaren desde luego está ahí, que sí que hay pelea por el Mundial de Constructores este año porque está todo mucho más igualado. Pero es que Verstappen sigue aumentando distancia en el Mundial de Pilotos, y así es imposible que Norris, que por ahora es el único que realmente damos por hecho que puede llegar a pelearle, pueda conseguir arrebatárselo. Ahora bien,
Yo no descartaría a Mercedes, 2 victorias seguidas. Por supuesto, la del fin de semana pasado fue por lo que ocurrió, pero esta victoria es totalmente mérito de Hamilton, porque ha tenido muy buen ritmo, porque encima salían en primera fila, porque donde han fallado ha sido en condiciones intermedias, realmente en ese momento en el que ha empezado un poco a llover, pero más allá de ahí, realmente han tenido muy buen ritmo y luego ha conseguido soportar lo que no ha hecho, por ejemplo, Norris. Así que muy bien Mercedes, por supuesto, muy buen Hamilton volviendo a esta victoria súper emocional que ha tenido. Y yo no lo descartaría, lo que pasa es que claramente están muy lejos, entonces así no se puede tampoco pelear, pero sí que espectáculo vamos a tener. Otro ganador más, por cierto, esta temporada, que ya tenemos a los 2 Ferrari, a los 2 Mercedes, a un McLaren y a un Red Bull, que han conseguido ganar Verstappen, Norris, por supuesto, los 2 Mercedes, Russell, Hamilton y los 2 Ferrari, Leclerc y Carlos Sainz. Así que, por supuesto, mucho más interés que el año pasado en este sentido. Lo que os quería hablar acerca de Aston Martin y Fernando Alonso. Fernando Alonso ha comenzado, no ha salido apenas en retransmisión, pero os cuento cómo ha sido su carrera. Fernando Alonso ha comenzado, ha adelantado a Alexander Albon, ha sido adelantado por Leclerc y se ha quedado en la 10ª posición. Se ha quedado por detrás de su compañero de equipo y de Nico Hülkenberg, que era quien justo tenía por delante, y ha abierto hueco, ha estado siempre a 1,5 segundos. Ha conseguido recortárselo cuando ha habido condiciones mixtas, luego cuando se ha vuelto a secar, eran condiciones de seco, ha vuelto a abrir, pero en ese momento ya había adelantado a Stroll porque lo ha adelantado en el primer chaparrón de agua. Y en ese momento, en el segundo chaparrón de agua, ahí ha habido un error. Y es que ha parado Stroll, no ha parado Alonso, ya había agua y Alonso ha parado en la siguiente vuelta y ha salido 10 segundos por detrás. Y ojo, no es error de Aston Martin, porque la decisión la ha tomado Alonso. A los 2 pilotos les habían dicho que entrasen, iban a hacer una doble parada, Alonso encima estaba por delante, pero Alonso ha dicho que podía aguantar una vuelta más y no podía, por supuesto, y eso es lo que ha perjudicado para acabar finalmente por detrás de su compañero de equipo, porque ha tenido mucho más ritmo, ha llegado a estar hasta 12 segundos de su compañero y luego ha llegado a recortar hasta 4, la diferencia luego ha sido mayor porque ya al final de carrera, cuando quedaban 2 vueltas, Alonso prácticamente ha estado yendo de paseo, no ha estado tirando, así que por eso la diferencia ha sido mayor. Pero hoy el error es de Fernando Alonso. Más allá de ese error, muy buen resultado para Aston Martin, que lo supera Hülkenberg, pero ellos por lo menos vuelven a sumar puntos. Así que ya así, habiéndose explicado todo esto, finalizamos este larguísimo resumen que hemos tenido del Gran Premio de Gran Bretaña. Déjame en los comentarios tus opiniones, qué es lo que te ha parecido este Gran Premio, ¿te ha gustado? ¿Te ha parecido impresionante como a mí lo ha hecho? Para mí es una de la mejor carrera posiblemente de lo que llevamos de temporada, por espectáculo, por diferencias, han liderado muchos pilotos, ha habido adelantamientos, ha habido diferencias estratégicas, ha sido bastante interesante, así que me encantaría saber en los comentarios vuestra opinión sobre esta carrera. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.